Les aviso simplemente, acaba de... Bien, saludamos a Leonardo Germán, él es miembro del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Leonardo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué interpretación de... no sé concretamente a qué se dedica aquí el Comité Argentino Solidario con el Pueblo Palestino, pero bueno, si podés contarnos brevemente a qué se dedican, qué es lo que hacen, qué es lo que ven y cómo están interpretando este ataque del grupo terrorista Hamas al pueblo israelí. Bueno, en principio, digamos, ¿a qué nos dedicamos? A visibilizar una situación de injusticia que se ha venido perpetrando año tras año desde aquel gran, digamos, y lamentable suceso que se denomina como la gran tragedia, que es el Nakba, a partir del cual 700.000 palestinos han sido desplazados de sus territorios ancestrales y cuyos conflictos, digamos, cuyas heridas, digamos, continúan hasta la actualidad, ¿sí? Entonces, bueno, como de alguna forma, digamos, nosotros justamente apostamos a la paz, porque realmente, digamos, el pueblo palestino en su conjunto es un pueblo que apuesta a la paz, que quiere la paz, que busca la paz, que lucha por la paz. Lo que planteamos es que la paz solamente puede existir si existe justicia. O sea, y cuando hablamos de justicia, hablamos justamente de el respeto a las resoluciones internacionales. ¿Qué interpretación haces de estos días sangrientos en Israel? A ver, ¿qué es lo que vos interpretás que está sucediendo? Mirá, más que lo que yo o cualquier compañero o compañera, digamos, del comité pueda interpretar, yo lo único que te puedo decir básicamente son datos concretos que tienen que ver, digamos, con un sistema de injusticia profundizado a través de los años. En lo que va del 2022, 4.900 presas y presos, digamos, palestinos están en las cárceles de Israel, de los cuales 1.010 están detenidos bajo un sistema que es digamos, legal, que se llama la prisión administrativa, por los cuales, digamos, pueden ser detenidos sin tener ni siquiera argumentos Leonardo, legales. perdón que te interrumpa, y ahora te dejo que completes las cifras. ¿Estoy entendiendo bien o estás justificando lo que pasó? No estoy justificando, lo que estoy diciendo básicamente es que lo que está pasando en Palestina tiene que ver con un sistema injusto sostenido a lo largo del tiempo. Si no se soluciona... ¿Qué tienen que ver los niños, los bebés, las mujeres torturadas y secuestradas por Hamas? Mirá, ¿qué tiene que ver la cantidad de niños asesinados por el ejército de Israel en todo este tiempo? Digo, porque hoy estamos llorando estos muertos y la verdad que es terrible. Yo comparto tu tristeza, pero ¿dónde estaba el mundo cuando estaban asesinando a los niños palestinos? ¿Dónde estaba el mundo cuando estaban asesinando a los niños palestinos? Pero a vos no te entristece, no te preocupa lo que pasó, ¿no te parece un atentado terrorista? ¿Qué me preocupa? ¿Qué me preocupa? Obviamente que me preocupa, pero la pregunta es la siguiente. Sí. O sea, ¿cuál es la diferente vara? ¿Nos preocupa esto, pero no nos preocupa lo anterior? O sea, no nos preocupa, por ejemplo, que existan 11 cuerpos de personas que murieron dentro de las cárceles de Israel que no fueron entregados a sus familiares desde 1980. ¿No nos preocupa que 700 menores son detenidos, digamos, cada año, digamos, por el ejército de Israel? No, sin duda sí hubo abusos por parte de militares. Sin duda sí hubo abusos por parte... eso? Sin duda sí hubo abuso por parte del territorio y el ejército israelí. Sin duda eso tiene que ser condenado. No solo que hubo abusos, sino que hubo condenas. O sea, a ver, escúchame. No, es que yo te estoy escuchando, pero el que no estás escuchando sos vos. Entonces, si querés, hablar solo y yo después te pregunto. No, te escucho. Contame. Sin duda que hubo abusos, me estabas diciendo. No es que hubo abusos. Ese es el problema. Pensar que hubo abusos es pensar que hubo excesos como en la dictadura militar argentina y no hubo excesos. No dije eso. Estoy diciendo, no, y mirá,
O sea, a ver, ¿qué es Hamás para vos, Leonardo? ¿Qué es Hamás? ¿Qué es Hamás para vos? ¿Qué es el grupo Hamás para vos? Te cuento, digamos, o sea, Hamás es, primera cuestión, digamos, vamos por partes, ¿sí? Porque si no, digamos, centralizamos en una cosa. Yo te podría decir qué son los colonos para vos. No te estoy preguntando ¿Qué son algo los muy colonos concreto. armados? Vos sos Que, el por comité ejemplo, argentino entran... que se solidariza con el pueblo palestino, y yo te estoy preguntando ¿quién es Hamás para el Comité Argentino Solidario con el Pueblo Palestino? Bueno, porque no son quienes adjudican estos atentados terroristas. Te estoy haciendo una pregunta concreta, no te pregunté por los colonos, te pregunté qué es claro, para vos estamos Hamás. parcializando la cuestión. O sea, Hamás es parte de un problema que no se ha solucionado durante años. Esa es la cuestión. Si no estamos viendo una parte de la cuestión, estamos viendo una parte, estamos siendo, digamos, no estamos siendo neutral, sino que estamos viendo una parte. Hamás es una parte de la situación. La verdad. No, y yo tampoco puedo ser neutral con el terrorismo. Nosotros tampoco podemos ser neutral con el terrorismo. ¿Vos sabías que más de 1000 colonos invadieron nuevamente Al-Aqsa, que es uno de los lugares sagrados del Islam? Yo no he visto condenas de eso. Leonardo, ¿qué tal? Buenos días. Federico Bacareza es mi nombre. Un placer saludarte. Lo primero que quería preguntarte es si el pueblo palestino y la Organización para la Liberación de Palestina, que es quien, justamente hace un ratito estuvimos hablando de esto, quien tiene la potestad territorial, condena las acciones de Hamás, o el pueblo palestino y la Organización para la Liberación de Palestina, que es la OLP, apoya las acciones de Hamás. Si la OLP y el pueblo palestino está dispuesto a colaborar con las autoridades de Israel para poder identificar a aquellos que perpetraron este atentado, que fue un atentado sangriento, que fue un atentado en acción de nocturnidad, que fue un atentado no avisado, ni siquiera indicado, porque cuando iba a haber algún tipo de conflicto siempre había una suerte de guiño de la autoridad palestina de, en cierta medida, despegarse y decir, bueno, puede suceder esto, puede suceder lo otro, lo cual alertaba a la inteligencia israelí. Y mi pregunta en concreto es, ¿la OLP y el pueblo palestino está con Hamás o está dispuesta a colaborar con las autoridades israelíes para condenar y poder apresar las acciones de estos terroristas? Mira, yo lo que te puedo responder básicamente es lo siguiente. El pueblo palestino tiene derecho a tener un Estado, cosa que la autoridad, digamos, cosa que el gobierno de Israel ha venido violando consecutivamente. ¿Vos sabías que como parte del acuerdo, por ejemplo, una de las cosas que podía tener, digamos, Gaza, sin ir más lejos, es un aeropuerto con control, digamos, incluso, digamos, hasta los palestinos dejaron que, digamos, el ejército de Israel controlara, digamos, la salida. ¿Qué pasó con el aeropuerto? Fue bombardeado y destruido por Israel. ¿Dónde están las sanciones por haber sido bombardeado y destruido el aeropuerto de Gaza por Israel? No están, ¿sí? Entonces, ¿sabías, por ejemplo, digamos, Leonardo, por favor, Leonardo, pues estamos en el tiempo limitado. Leonardo, escúchame esto. Y bueno, pero te estoy contando, digamos, vos me estás diciendo la posición del gobierno, digamos, de la Autoridad Nacional Palestina. Claro. Yo te cuento, ¿sí?, que, digamos, básicamente, ¿sabías que para entrar a Jerusalén, digamos, existen, digamos, ¿sabías que existe un régimen de apartheid? O sea, la postura la podemos discutir, la podemos plantear en otro momento, y la verdad que estaría buenísimo poder hacerlo. Estaría buenísimo poder hacerlo. O sea, lo que pasa es que no contesta lo que se le claro, la pregunta... Muy difícil. La pregunta por ahí, Leonardo... Nosotros condenamos cualquier tipo de violencia. Ahora, para ser claro, existe una génesis de la violencia. O sea, existe un origen de todo esto. Si se mantiene el régimen de apartheid, si se mantienen presos políticos, digamos, en las cárceles, si se mantienen más de 700 niños detenidos, si se mantienen niños asesinados, digamos, continuamente, si se mantienen más de 700 personas dentro de las cárceles con enfermedades terminales que el régimen de Israel ni siquiera les deja tener atención médica, entonces ¿de qué paz estamos hablando? O sea, la paz nace de la justicia, y eso incluso está escrito en la Biblia, en el Corán y en la Torá.
Entonces, ¿de qué nos están hablando? O sea, primera cuestión, Israel tiene que atenerse a las regulaciones internacionales. Porque te estamos haciendo preguntas muy concretas yo te estoy dando una respuesta concreta. y sin admitir desde lo personal. No admito para nada la violencia, ni de un lado ni del otro. Pero vos me equiparaste no, pero no me dejás hablar. No hay nada más violento que una persona que no deje hablar. No hay nada más violento. Yo te dejo hablar. No me estás dejando hablar. Yo te estoy haciendo preguntas y vos me estás haciendo evasivas. Y no va que yo empiezo a contestar y vos me pisás. Bueno, este dale, es el ejemplo. Yo me callo y te escucho. Dale, perdóname. Pero sí, digamos, dale, te escucho. Claro, la pregunta concreta es, acá personalmente yo, Melina Fleiderman, no me parece que sea tolerable ningún tipo de violencia, de abuso, de criminalidad y de atropello contra los derechos humanos. Punto aparte. Exacto. Bien, punto aparte. La pregunta que yo te hacía es, en este caso en particular, obvio que esta es una génesis y es un conflicto que lamentablemente lleva muchísimos años y que siempre, como en todo conflicto, hay dos puntos de vista. No hay una verdad revelada y absoluta, hay dos puntos de vista, ¿sí? Lo que tenemos que propender es de despolitizarnos y poder realmente decir qué es lo que está pasando. Y yo te pregunté concretamente, los que se adjudican lo que yo voy a decir y voy a condenar que es un acto terrorista, los que se adjudican es Hamás. Y yo te pregunté, ¿qué es Hamás para el pueblo palestino? ¿Ustedes también lo ven como un grupo terrorista o ustedes no lo ven como un grupo terrorista? Yo quiero saber eso. Bien, vamos por partes, ¿sí? La pregunta en todo caso sería, ¿sí? ¿Acaso, digamos, Hamás es una parte, ¿sí?, de la resistencia palestina? Esa es la primera cuestión. Sobre la cuestión de las categorías de terrorista o no terrorista, yo te puedo decir, ¿es condenable la violencia? Sí, es condenable. Nosotros condenamos todo tipo de violencia, ¿sí? Y esto, obviamente, la verdad que nos duele y nos lastima, como a todos, digamos, como todo el mundo. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿sí? ¿Acaso, sí, el mundo, digamos, cuando la Autoridad Nacional Palestina estaba denunciando la extensión de las colonias, simplemente un número, en 1977 había 5.000 colonos en Cisjordania, en asentamientos ilegales. En el 2023 hay 600.000 colonos en colonias ilegales. ¿La ONU cuántas veces dijo que se detengan las colonias, los asentamientos ilegales? Entonces, lo que yo estoy diciendo, básicamente, es que para que exista justicia y paz, digamos, se tienen que respetar las resoluciones internacionales. Israel, incluso el propio Estados Unidos, le pidió que detenga la creación de asentamientos ilegales. Entonces, la cuestión concreta es que existe dentro del gobierno de Israel, ¿sí?, y esto hasta denunciado por los propios ciudadanos de Israel, un régimen de terror, un régimen de persecución, un régimen ligado a la extrema derecha, un régimen que asusa la creación de asentamientos ilegales. Israel mismo está siendo, digamos, fue condenado por crímenes de lesa humanidad dentro de la ONU. ¿Cuántos militares presos israelíes hay por violaciones de derechos humanos? ¿Cuántos colonos que han asesinado palestinos, niños, mujeres y digamos, habitantes de las aldeas han sido condenados por la justicia israelí? Existe un régimen de apartheid que es diferente. Mirá, yo te cuento, o sea, para entrar a Jerusalén hay 3 tipos de chapas. Una es para la gente que va a trabajar en Jerusalén. De hecho, Jerusalén estaba dividida en 3 y hoy está ocupada por Israel, violando todas las resoluciones de la ONU. Leonardo, discúlpame, nos está... Primero queremos agradecerte el haber dado el tiempo como para poder armar este debate y poder intercambiar. Por otra parte, quiero decirte en lo personal
que creo que el consenso general que podemos sacar es que no se puede estar de acuerdo con acciones o discutir la legitimidad y legitimidad de las acciones, pero no se puede estar de acuerdo bajo ninguna circunstancia con las acciones barbáricas y terroristas que se llevaron ayer adelante, y que esperemos que esto no espiralice, porque si esto llega a espiralizar, no solamente a nivel local o a nivel internacional, puede llegar a haber consecuencias mayores. Entonces creo que lo más importante hoy, más allá de las discusiones políticas que puedan llegar a haber, lo principal es cuidar la estabilidad política y la paz internacional. Creo que eso es algo en lo cual aspiramos todos. Pero esto debe ser aclarado, debe ser juzgado, y que se va a necesitar de la cooperación del gobierno palestino, justamente la autoridad palestina, de la Organización para la Liberación de Palestina, y de la solidaridad del pueblo palestino para atrapar justamente y dar con el paradero no solamente de la familia, sino de estos terroristas, que verdaderamente fue un acto terrorista, fue un ataque en nocturnidad, fue un ataque a traición, fue un ataque sin previo aviso, y fue un ataque por un grupo armado justamente que no tiene que ver con la Organización para la Liberación de Palestina. Así que desde ya, por mi parte, esperemos que se pacifique la región y que se dé con los perpetradores de esta acción tan cruel. Muchas gracias. Solo puede haber paz si hay justicia. Solo puede haber paz si se respetan las resoluciones internacionales. Solo puede haber paz si hay liberación de todos los presos políticos palestinos. Solo puede haber paz si el pueblo palestino tiene derecho a vivir y a desarrollar y ser feliz en su propio estado. Muchas gracias.